¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando el embolismo tiene infarto, puede haber también consolidación, zonas de consolidación, que a veces es visible, por eso les digo, miren, las 12, 24 horas nada más, después ya no se ve. La joroba de Hando, que es una imagen triangular de base pleural, que es poco frecuente, no se ve tampoco mucho. Generalmente cuando el embolismo es con infarto es algo severo y el paciente a veces no podemos ni siquiera tomarle una placa. También hay otras formas de embolismo, los embolismos sépticos, los embolismos grasos, por ejemplo, estas liposucciones que a veces mueven grasas, émbolos de grasa, lipomas, eso también pueden producir émbolos y pueden producir tromboembolismo pulmonar. ¿Ves? Son infiltrados alveolares, difusos, similares, como un edema pulmonar y aparecen 12 a 72 horas tras el traumatismo, en este caso traumatismo del cirujano, ¿no? Embolismos sépticos por infecciones, a veces vienen de las piernas, de zonas infectadas, de pie diabéticos, por ejemplo, pueden llegar también émbolos, digamos, sépticos, ¿no? Y también pueden producir infarto y embolismo. Otros exámenes que usamos es electrocardiograma para ver el signo clásico S1QT3. Eso lo van a aprender después cuando sean residentes. Es un signo clásico en el electrocardiograma, el patrón S1Q3T3. Y desviación también del eje a la derecha, porque obviamente la arteria pulmonar está en el corazón derecho. Entonces hay una desviación del eje a la derecha, un bloqueo de rama derecha, una onda P pulmonar también, ¿no? Luego tenemos la gammagrafía de perfusión, como también método diagnóstico. Tiene un gran valor diagnóstico en embolia pulmonar. Lo que pasa es que ahora ya no usamos mucho gammagrafía de perfusión. Antes usábamos cuando no había la tomografía de alta resolución, pero ahora usamos más, bueno, usamos tomografía, pero todavía sigue en algunos sitios, en algunos casos, usándose la gammagrafía de perfusión, ¿no? Hasta ahora era la primera exploración no invasiva que debía hacerse en un paciente con TEC, pero como les digo, ya ha sido reemplazada por la tomografía, la angiotomografía de alta resolución. Una gammagrafía de perfusión normal excluye el TEC, clínicamente significativo. O sea, tenemos gammagrafía normal y probablemente no sea TEC. Gammagrafía le hacemos a los pacientes que tienen probabilidad clínica alta o moderada. En cambio, dímero D le hacemos a los que tienen clínica baja. Entonces, cuando tenemos un paciente con una sospecha alta de TEC, ya no hay que perder tiempo con dímero D, hagámosle o gammagrafía o tomografía. Si vemos que la gammagrafía es normal, no es TEC tampoco, ¿no? En caso de que sea normal, a veces es necesario completar con gammagrafía de ventilación también. O sea, las gammagrafías normalmente son ventilación, perfusión y son estudios de imágenes, ¿eh? Eso también quiero recalcarles. Son estudios de imágenes. La gammagrafía, perfusión, ventiloperfusión son estudios de imágenes. Vemos unas fotitos. Creo que, no sé, no les puse. Vemos unas fotitos en la zona donde hay poca perfusión, pues, ¿no? Donde ha habido la obstrucción. Y eso nos indica que ahí hay un TEC. Ventajas, que es un método no invasivo, o sea, obviamente no es como cuando entramos a ver la arteria pulmonar directamente. Es un método más o menos rápido, más o menos asequible, aunque ahora más asequible es la tomografía, ¿no? Y tiene una alta sensibilidad y utilidad para el diagnóstico de TEC. La tomografía, como les decía, tiene ahora mayores ventajas incluso que la gammagrafía. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad para detectar trombos, y esto es importante, de arterias centrales y segmentarias, pero no de las periféricas. Ahí está el problema. O sea, las tomografías de helicoidales de alta resolución solo ven trombos en arterias grandes, la arteria pulmonar, la grande, y las dos arterias, la derecha y la izquierda, y algunas segmentarias por ahí. Pero ya cuando nos vamos más a un trombo mucho más periférico, la tomografía sufre un poco ahí, ¿no? Ahí podríamos utilizar la gammagrafía de perfusión. Inconvenientes: que no es capaz de diagnosticar TEC periféricos, como les estaba diciendo, y no está disponible en todos los hospitales, aunque bueno, ahora casi sí hay en todos. Y como dice acá, ya está desplazando a la gammagrafía. Lo que le decía de método invasivo es la arteriografía, ¿no? Pero la arteriografía es el gold estándar en el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, porque tiene una sensibilidad y especificidad alta, ambas, 99%. No es como el dímero D, que es solo sensible y no específico. Acá es sensible y específico en un 99%. Por eso que es la prueba definitiva y de referencia, pero
no hacemos mucho tampoco porque es una prueba muy invasiva, cruenta, que a veces el paciente se nos complica más por la prueba y tampoco, digamos que se hace, necesita un armamentismo muy grande, es algo muy complejo de hacer y por lo tanto no se hace, ¿no? Actualmente hacemos más gamografías, tomografías y el dímero D, ¿no? Incluso eco también, ecografías de miembros inferiores también hacemos, como para ayudarnos al diagnóstico, ¿no? La ecografía de miembro inferior puede encontrar émbolos en las piernas ya. Entonces eso, asociado a una clínica de TEC, nos puede ayudar al diagnóstico, ¿no? Y acá está el algoritmo diagnóstico del TEC. Parece algo feo, pero no es tan feo, ¿eh? Vamos viéndolo, a ver. Signos y síntomas de TEC, los que ya les decía, ¿no? La disnea, el dolor torácico, la taquignia. Hay que ver en qué probabilidad estamos. Estamos en probabilidad baja, en probabilidad alta. Eso de acuerdo al puntaje, ¿no? ¿Se acuerdan el puntaje? Más de 6, probabilidad moderada o alta. Menos de, digamos, 2 es probabilidad baja. Cuando es probabilidad baja, ya les decía, dímelo D. Cuando es probabilidad alta o moderada, gamografía, tomografía y a veces ecografía venosa, ecodoppler venoso de miembros inferiores. Entonces, el dímero D, como les decía, nos ayuda a la baja probabilidad, pero no es diagnóstica, ¿no? Si sale positivo, ya hay que buscarnos echar si realmente es un tromboembolismo. Cuando la probabilidad clínica es moderada o alta, nos ayuda la angiotac, la gamografía y también el dímero D. Si está positivo, la angiotac y también el dímero D, obviamente estamos hablando de un TEC, ¿no? Si está positivo el TEC o si estamos pensando en TEC, a veces también queremos hacer un ecodoppler para ver de dónde vino, obviamente de qué vena vino y obviamente va a ser de miembro inferior, ¿no? Si está negativo, probablemente no venga de ahí, pero igual tenemos que seguir con el algoritmo diagnóstico e incluso en algunos casos, si todo esto está negativo, tanto la angiotac, el dímero D, el ecodoppler negativo, debemos llegar incluso a la angiografía si tenemos un dímero D positivo y tenemos una probabilidad clínica alta. O sea, si tenemos probabilidad clínica alta, dímero D positivo y todo lo demás nos salió negativo, debemos llegar a la angiografía, que es la gold estándar, como les decía, ¿no? Pero esto es al final. Mayormente siempre aquí nomás ya encontramos el diagnóstico, ¿no? Con la angiotac, con la gamografía, con la clínica y el dímero D, ¿no? Es entendible, ¿eh? Sino que acá como que nos marea con las rayitas, ¿no? Entonces, clínica de TEC, vemos si es alta o baja. Si es baja, dímero D. Si es alta, no perdemos tiempo, hacemos gamografía, dependiendo de lo que tengamos, ¿no? Tomografía, depende también del paciente. Y además dímero D. Si confirmamos, necesitamos hacer un ecodoppler venoso para confirmar de dónde vienen los émbolos. Si tenemos angiografía, gamografía, dímero D negativo y tenemos una alta sospecha clínica, ya, caballero, tenemos que hacer una angiografía, ¿no? Que es algo cruento, pero que es necesario para el diagnóstico. ¿Sí? Listo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la determinación del dímero D para el diagnóstico del TEC es la correcta? A ver. ¿El dímero D es específico y sensible o solo sensible? Sensible nomás. ¿No tiene valor como prueba de despistaje inicial? Sí tiene valor como despistaje inicial en los TEC de baja probabilidad clínica, ¿no? Sí tiene, o sea, sí, no es cierto esto. ¿Tiene una alta especificidad? Tiene una alta especificidad. ¿Es menos sensible que la gasometría arterial basal? Bueno, no tiene nada que ver la gasometría en el TEC. ¿Solo es útil si se determina en las 5 primeras horas? No necesariamente. ¿Cuál es la respuesta? La primera, pues, ¿no? Ya les decía, tiene un alto valor predictivo, pero negativo. O sea, si sale negativo, nos ayuda. Si sale positivo, no nos ayuda mucho. La 16. El método diagnóstico de imagen más adecuado entre las siguientes para el diagnóstico de embolismo pulmonar es el método de imágenes más adecuado. Es... A ver, aquí quiero que sí me respondan ustedes, porque esta pregunta es media capciosa. ¿Cuál creen que es? ¿Quién dice la C y quién dice la E?
La C. Ahí está, la doctora se mandó. Bueno, a ver, ¿quién dice la E? ¿Todos los demás dicen la E? No creo, ¿no? O la C. O la apoyan a la doctora. Esa pregunta es capciosa. Es fastidiosa porque después me van a decir, ay, doctor. Es capciosa. No se lancen tan rápido. Hay que leer bien la respuesta. Por eso estamos acá, para enseñarles también a responder. A pesar que ustedes saben muy bien su teoría, a pesar que ustedes tienen una buena teoría, pero a veces en las preguntas les ponen un engaño. ¿Mm? Por eso me he detenido acá un poquito más para que empiecen a leer mejor la respuesta. Primero, saber qué es imagen. Segundo, adecuado. Y tercero, leer bien cómo están escritas las respuestas. Imagen, todas son imágenes, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, todas son imágenes. Ya, por ahí estamos bien. Adecuado. Radiografía de tórax no es. Ecografía torácica tampoco es. Estamos entre la C, la D puede ser, y la E. A ver, ¿quién da más? ¿La D? E. Ya, hay 1-1. Las demás, a ver. Uy, hay más doctoras que doctores. Ah, está solo, maestro. Usted muera en su ley. Muera con la E. Entonces todos los demás son la C, ¿no? ¿O no? La E. La doctora sigue con la C. Pero después yo te voy a explicar bien cuál puede ser la respuesta. Está bien, puede ser la respuesta. ¿Y por qué no la C? A ver. Las que dicen que es la E, ¿por qué no es la C? ¿Ah? No especifica, ¿no? Ese es el problema, ¿ya ves? Por eso le decía, o sea, ustedes tienen bien la teoría, está muy bien, pero en la pregunta los pueden agarrar. Porque acá dice TC nomás. Claro, acá dice tomografía, nada más torácica, nada más dice. Incluso TC significa tomografía convencional. Ah, ¿ves, doctora? La agarré. TC, tomografía convencional. Convencional es la que ya no se usa, incluso ya las primeras que salieron, ¿no? Tienen que ser angiotac y de alta resolución, helicoidal todavía. ¿Ya ve? Por eso, o sea, podría haber sido esa la respuesta si me decía angiotac o TAC helicoidal de tórax. Por eso la respuesta es la E, la mejor, digamos, ¿no? Pero obviamente ahí estaba entre la C y la E. Está bien, lo que quiero es que piensen en realidad y sepan cuál es la trampa que les ponen, ¿ya? Y no caigan, pues, digamos, en lo verdadero, cuando ya estemos en el examen, ¿no? A ver, la 17. ¿Qué prueba diagnóstica realizaría usted en primer lugar en un paciente diagnosticado de hipertensión pulmonar de causa desconocida, con placa de tórax normal, con pruebas de función pulmonar normal, con gasometría, con alguito de hipocapnia, o sea que está hiperventilando, ¿no? Porque está botando CO2. O sea, es un paciente normal prácticamente, que está un poquito hiperventilando, o sea que está con taquignia, y que por ahí le hacemos una eco y encontramos hipertensión pulmonar aguda, obviamente, de causa desconocida. ¿Qué prueba diagnóstica más le haría? ¿Qué estaríamos sospechando aquí? Un TEC, ¿no? Un TEC masivo, como le dije al inicio. Entonces, ¿qué prueba le haría? Una biopsia, ¿no? Transbronquial. Un estudio polisomnográfico para ver apnea del sueño, así como algunos de ustedes. No, no. Histamina. Histamina, prueba provocadora de histamina es la prueba de hiperactividad bronquial. Metacolina, histamina, ejercicio que les había dicho para el asma, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Electrocardiograma de esfuerzo, no, pues una gammagrafía, ¿no? De perfusión pulmonar. Muy bien. 18. El hallazgo más frecuente en la radiología torácica de una embolia pulmonar es... Lo más frecuente en una embolia. ¿Qué es lo más frecuente? Que la placa esté normal. Muy bien.
Ya no perdamos mucho tiempo. Normal, exacto. Ustedes son inteligentes. La frecuencia más frecuente, la causa más frecuente de TEC es la causa más frecuente en vena cava inferior, ¿no? Trombosis de cava inferior, ¿no? Pelviana, ¿ah? Aurícula derecha, la A, ¿no? La exacto. 95% es venoso profundo inferior, miembro inferior. Ya no se van a olvidar eso, ¿no? ¿Cuál de los siguientes síntomas es más frecuente en el tromboembolismo pulmonar? Los síntomas, están hablando acá. La disnea, exacto. La febrícula no, pues el espasmo menos. Dolor torácico puede haber, pero no es lo más frecuente, ¿no? La hemoptisis también puede haber, pero no es lo más frecuente. La disnea, exacto. Y terminamos lo que es preguntas de TEC. Enfermedades de la pleura. La pleura también es una enfermedad, es una de las patologías frecuentes también en los hospitales de neumología y en hospitales de medicina interna. Hay varios mecanismos por los cuales hay efusión pleural, ¿no? Son varios. Lo más conocidos o lo más frecuente, digamos, es el aumento de la presión hidrostática. También puede haber, por ejemplo, en el ICC, ¿no? Hay un aumento de la presión hidrostática, insuficiencia cardíaca congestiva, digo. Un descenso de la presión oncótica también puede producir derrame pleural. Por ejemplo, las hepatopatías, los cirróticos, ¿no? Tienen albúmina bajas, también por eso producen derrame pleural. Aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural. Eso, por ejemplo, ese aumento de la permeabilidad se ve en las infecciones, en las tuberculosis, por ejemplo, en las neumonías. Hay aumento de la permeabilidad por sustancias vasoactivas. Aumento del líquido intersticial pulmonar, bueno, en algunas otras patologías no tan frecuentes como las tres primeras. Obstrucción de drenaje linfático, como por ejemplo en la obstrucción de conducto torácico, por ejemplo en los linfomas que producen obstrucción de conducto torácico, también producen esta obstrucción de drenaje y producen derrame. El quilotórax, por ejemplo, ¿no? El pasaje de líquido de otras cavidades, miren, peritoneo, espacio cefalorraquídeo. Hemos visto algunas veces nosotros, como neumólogos, líquido pleural con olor a orina. Líquido pleural con olor a heces. Por esto de acá. Porque hay a veces comunicación de esas cavidades hacia la pleura. Perforación de rectos, de colon. Bueno, y perforación de uréter, etcétera, con vaciamiento de toda la orina, digo, en el abdomen, y luego por las cavidades que hay en el diafragma pasan hacia la pleura. Disminución de la presión negativa en el espacio pleural. Esto es de las atelectasias. Las atelectasias también pueden producir a veces derrames pleurales. Rotura vascular torácica, rotura de conducto torácico también, ¿no? Pero las tres primeras son los mecanismos más frecuentes, ¿no? Y las causas más frecuentes de derrame pleural. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un derrame pleural? Hay dos tipos, exudado y trasudado. Nada más, no se mareen tanto. La medicina es fácil, es sencilla. La tenemos que hacer fácil. Exudado y trasudado. ¿Cómo diagnosticamos el exudado? Que es lo más importante. Porque el exudado nos implica manejo de la enfermedad de fondo. El trasudado generalmente es por enfermedades crónicas, insuficiencia cardíacas, hepatopatías, nefropatías. Entonces, el manejo de la enfermedad de fondo nos ayudará. Pero en el caso de exudado ya hay causas específicas. Tuberculosis, neumonías, empiemas, ¿no? Etcétera, etcétera. Lupus, enfermedades del colágeno y muchas más. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Con los criterios de Lake. Estos son los tres criterios de Lake. Cociente de proteínas pleurales entre las proteínas séricas, esta es una división, cual se llama cociente, mayor de 0.5, exudado. Proteínas en líquido pleural mayor de 3, exudado. No necesitamos las tres para que hagamos el diagnóstico de exudado. Una de ellas basta nada más, ¿eh? Con tener una de ellas ya es exudado. No esperemos tener las tres. Una nomás basta. LDH pleural sobre LDH sérico mayor de 0.6, exudado. LDH de pleura superior a las 2/3 partes del límite superior normal del LDH en sangre del paciente, exudado también. Y miren, solo con estas tres cosas, LDH y proteínas. Con eso hacemos las divisiones y con eso hacemos el diagnóstico de exudado. Si tenemos exudado, nos ponemos a buscar cuál de las causas de exudado es. No nos podemos quedar ahí nomás. Entonces tenemos que tener otros parámetros. Las células,
la glucosa, el ADA, etcétera. La celularidad. Linfocitos mayor de 85% sugieren tuberculosis, linfomas, sarcoidosis y artritis. Entonces, problemas de aumento de linfocitos o de mononucleares también los llamamos, nos sugieren tuberculosis, cánceres, linfomas y algunas enfermedades del colágeno. Si tenemos en cambio polimorfonucleares, nos indican infecciones, neumonías, empiemas. También una cosa importante, que las tuberculosis en etapas iniciales pueden tener polimorfos nucleares, las 10 primeros días. Luego de esos 10 primeros días vira hacia mononuclear, hacia linfocitos, y ahí sí persiste hasta el final. Eso también es un dato importante, también a veces lo preguntan, ¿eh? O sea, la TBC no siempre es linfocitos. En los primeros 10 días puede ser polimorfo nuclear y luego pasa a linfocitos. En cambio, si los cánceres, los linfomas, las artritis siempre son linfocitos. Bueno, la TB es la patología más prevalente, ya les había dicho. Y los linfocitos generalmente están en gran cantidad, igual que las enfermedades malignas. El test de ADA. El test de ADA no es diagnóstico de nada. Esto no la rima, ¿no? El test de ADA, cuando esté elevado, digamos que nos dice que existen varias patologías que tienen que ver con los linfocitos. ¿Por qué? Porque el ADA es una enzima de los linfocitos, del metabolismo de los linfocitos. Entonces, cuando tenemos el test de ADA elevado, podemos tener cualquier enfermedad que tenga linfocitos. Los linfomas tienen linfocitos, la tuberculosis predomina linfocitos, los lupus, la artritis predominan linfocitos, los empiemas, miren, también predomina a veces el test de ADA elevado. Entonces, a pesar que hay polimorfos de predominio, pero también hay gran cantidad de linfocitos, por eso que el ADA se eleva. Entonces el ADA no es diagnóstico de nada. Si tenemos un ADA alto, tenemos muchas probabilidades diagnósticas y tenemos que echarnos a buscar también, ¿no? Entonces la especificidad sí se eleva en el caso de tuberculosis cuando es mayor de 70 el ADA. Ahí sí. Si tenemos mayor de 45, tenemos muchas posibilidades. Si tenemos mayor de 70 un ADA, probablemente sí, ya casi es un diagnóstico de tuberculosis. Pero no necesariamente, o sea que no se vuelvan adólogos, ¿eh? Como muchos de los residentes del hospital donde yo trabajo, ¿no? Doctor, el ADA está elevado, es tuberculosis. ¿Así? No puede ser un empiema, no puede ser un linfoma, no puede ser un lupus. No sabemos, doctor, pero mi doctor me ha dicho que el ADA elevado es TBC, y no es así, no es así, ¿eh? Cuando el ADA está más de 70, es diagnóstico de TBC. Cuando no es así, tenemos que hacer, ¿qué cosa? Una biopsia de pleura. ¿Para qué? Para descartar el linfoma, para descartar artritis, etcétera, ¿no? La misma tuberculosis. Y a veces tenemos que esperar que vire la celularidad. Por ejemplo, en los empiemas puede la celularidad virar a polimorfos nucleares exclusivamente, ¿no? Y eso también nos ayuda al diagnóstico. En la tuberculosis también, como les decía, al inicio polimorfo y luego es linfocitos. Entonces tenemos que tener varios parámetros para poder decir que el ADA nos ayuda al diagnóstico. No simplemente el ADA solo nos ayuda al diagnóstico. Incluso hay en el hospital, hay residentes que solo me llevan el ADA y no me dicen si es exudado, trasudado, no me dicen cuál es célula predomina, nada, solo con el ADA, doctor. Esto del ADA positivo, TBC. No es así, ¿no? No es así. Y lo estoy recalcando acá. Doctor, usted tiene que decirme primero si es exudado o trasudado. ¿Le hizo los criterios del LAI? No le he hecho. Solo como tuvimos un poquitito, le hicimos ADA nomás, doctor. Esa es su respuesta. ¿Y por qué le has hecho poquitito? Porque no salía, pues, doctor. Lo hacemos nosotros, le sale 1 litro de líquido. O sea, por favor, ustedes que van a ser médicos, no sean adólogos, como le decimos a ellos, ¿no? O sea, expertos en ADA nada más, ¿no? Bueno, los derrames pleurales trasudativos, ya les decía, son las enfermedades crónicas. La más frecuente, la insuficiencia cardíaca congestiva. Le sigue la cirrosis del hígado, hepática, el síndrome nefrótico, o sea, las enfermedades renales. Y menos frecuentes, causas de trasudados, las diálisis, las pericarditis, bueno, el TEC también, etcétera, ¿no? Pero lo más frecuente es el ICC, y la cirrosis y el problema renal, las nefropatías. En los exudados ya no hay un predominio de alguno de ellos en realidad, porque eso ya depende del sitio donde estemos, ¿no? Del país donde estemos.
Por ejemplo, acá en Perú, derrame pleural exudado, en jóvenes la mayoría es tuberculosis. Derrame pleural en ancianos, la mayoría es cáncer. Derrame pleural en jóvenes, no le hacemos biopsia, porque sabemos que es TBC. Derrame pleural en ancianos, necesitamos una biopsia que nos confirme que es o cáncer o TBC. Entonces acá vemos varias causas, ¿no? Neoplasias, infecciones, empiemas, colagenopatías, iatrogénicos, perforaciones de esófago. Todo eso es el mismo TEC, también puede ser exudado o a veces trasudado. Todas estas son causas de exudado. Y esto sí necesitamos investigar y tratar. Por eso le decía que los exudados son mucho más importantes que los trasudados. Uno de los tipos de exudado que vemos frecuentemente en las neumonías complicadas son los derrames paraneumónicos y los empiemas. Cuando hablamos de empiema estamos hablando de pus ya, ¿no? Vemos pus cuando hacemos una toracocentesis, eso es un empiema. Ya no necesitamos hacer esto de acá, mirar el pH, mirar la glucosa, el GRAM, ya no necesitamos eso. Vemos pus, eso es un empiema, directamente tubo de tórax y antibiótico. O sea, todo empiema tiene que ser drenado, es como un acceso en el pulmón. Tenemos que ponerle un tubo de tórax a todo empiema. O sea, todo líquido purulento que salga del tórax, de la pleura, tiene que ser drenado con un tubo de tórax. Cuando vemos un líquido no tan purulento, medio amarillo, pero medio turbio, ya tenemos que hacer esto de acá. Medir el pH, ver la glucosa y a veces hacer gran y cultivo de gérmenes. Porque de acuerdo a eso es el manejo, mírenme. De acuerdo a eso es el manejo. Por eso le decía, un buen diagnóstico hace un buen tratamiento y hace un buen médico, ¿no? Por ejemplo, un derrame pleural paraneumónico típico es que el pH esté más de 7.2, la glucosa mayor de 40, o sea, no tan consumida, y a veces no hay gérmenes, solo le damos antibiótico. Y además, a pesar de tener derrame, no lo drenamos. Pero si tenemos un derrame pleural complicado, tenemos un pH bajo ya, menor de 7. O sea, cuando ya tenemos más complicada la cosa, el pH baja a menos de 7. Cuando no tenemos tan complicada la cosa, el pH es alto, más de 7.2. Cuando tenemos más complicada la cosa, la glucosa baja porque se consume. Pues no es que hay tantas bacterias ahí. Se consume la glucosa, empiezan a comer glucosa las bacterias. Y entonces la glucosa baja. Generalmente como hay tantas bacterias, hay bastante fibrina, hay bastante cicatrización. Entonces a veces se locula, como dice acá, multiloculado. O sea, se hace tabiques. Ahí no solo tenemos que poner tubos, sino que tenemos que hacer fibrinolisis, decorticar. O sea, fibrinolisis quiere decir romper esos tabiques. Hay medicamentos actualmente que usamos para romper esos tabiques, ¿no? Entonces, mientras más complicada la cosa, el pH se hace más ácido, la glucosa se consume más, menos de 40, el LDH aumenta más de 1000 y siempre aparecen gérmenes ya, mire, ¿ve? En el primero, por ejemplo, en el derrame normal paraneumónico no hay gérmenes cuando hacemos el estudio de líquido, pero cuando ya estamos más complicaditos, cuando nos vamos al empiema, ya hay gérmenes, ya hay un gran cultivo positivo. Obviamente antibióticos, obviamente tubo, porque ya estamos con gérmenes. Y a veces toracoscopía y decorticación y fibrinolisis, ¿no? Pero cuando ya es pus, sí tubo de frente y lo demás a veces también, ¿no? Entonces, mientras más complicada la cosa, el pH baja, aparecen gérmenes, se locula más y a veces se vuelve purulento. A ver, en una toracocentesis que hicimos o que hacen ustedes, se obtiene un líquido con un pH 7.4, un nivel de glucosa de 58, una relación LDH de pleura, LDH de suero 0.3. Miren, le ponen un montón de datos para marearlos, ¿eh? Y una celularidad de un 75% a predominio de linfocitos. Señale la afirmación correcta. ¿Es sospechoso de un síndrome linfoproliferativo? ¿Es un exudado? De repente tuberculoso. ¿Hay indicación de realizar biopsia? ¿Es compatible con pleuritis por una artritis? ¿Es compatible con un trasudado? Ya les decía y le digo a todos los alumnos, lo primero que tienen que ver cuando hay un derrame pleural es ver si es exudado o trasudado. Luego empezamos a ver la glucosa, luego empezamos a ver el pH y todo lo que quieran más, las células y todo lo demás, de la hada, ¿no? Lo primero que tienes que ver es exudado o trasudado. A ver, mírenme este líquido. ¿Qué líquido es? LDH de pleura, LDH de suero, 0.3. Es exudado cuando es mayor de 0.6. ¿La glucosa interviene en los criterios del LAI? No interviene.
El pH no interviene. Estos intervienen para ver empiemas, ¿no? Derrames para neumónicos. La celularidad interviene para ver si es TBC, si es cáncer, etcétera, ¿no? Mira cómo nos ponen tantos datos para al final decirnos que esto es un trasudado. Y mira las respuestas que nos ponen. Nos marean, ¿no? Con artritis, con que es TBC. ¿Cuál es la respuesta? La E, ¿no? Es compatible con un trasudado. Solo con este datito de aquí, del LDH nada más. Y todo lo demás era para marearnos nada más. Por eso es importante hacer este tipo de clases así, porque nos ayuda a responder, pero con una base teórica, obviamente, ¿no? Y a perderle miedo a responder a una pregunta así tan fea, ¿no? Que parece fea en realidad. Bueno, ¿cuál de los siguientes resultados del estudio de un líquido pleural es incompatible con empiema? O sea, ¿cuál no es empiema? Obviamente los empiemas, y ustedes saben cuáles son las características, ¿no? pH bajo, glucosa baja, LDH alto, gérmenes, pus. A ver, ¿cuál no de estos no parece ser empiema? Es lo que nos quiere decir acá. O sea, ¿cuál nunca va a ser? Él nos quiere decir acá, ¿no? ¿Cuál es incompatible? Al decir incompatible, quiere decir que imposible que si este factor está así, sea empiema. Incompatible quiere decir que no puede darse en un empiema esto. Por ejemplo, ¿puede darse que la proteína esté elevada? Sí, ¿no? Porque es un exudado, un empiema. ¿Puede darse que haya mayor de 5.000 leucocitos? Sí, porque puede haber 1.000, 10.000. Bueno, hay leucocitos, de todas maneras, polimorfos, digo, ¿no? ¿Puede darse que el LDH esté más de 600? Podría darse, sí, puede darse. El LDH es un signo de inflamación nada más, ¿no? Un reactante de fase aguda, inflamatorio. Ya le decía, puede estar mayor de 2/3 del nivel basal. El nivel basal es bajito, nomás son 200. Mayor de 2/3, obviamente que 600 es más, ¿no? O sea que puede darse, es un exudado. Puede darse glucosa mayor de 40 o pH mayor de 7.2. Aquí está, entre esas dos está la respuesta. ¿Cuál de las dos no puede darse? Que la glucosa esté alta, ¿no puede darse? Que el pH esté alto, ¿puede darse? A ver, vamos a la tablita. Miren, yo les decía, el pH mayor de 7.2 es en un derrame paraneumónico típico, líquido limpio, antibióticos, nada más. La glucosa puede estar mayor de 40, pero también puede estar baja, pero mayormente está mayor de 40. Pero miren, ya les decía, el pH va bajando, mientras más se complica la cosa, el pH es menor de 7. No puede ser 7.2. Siempre tiene que ser menor de 7. La glucosa puede estar baja, sí, menor de 40, pero también puede estar mayor de 40. Claro, en un empiema va a depender del gran consumo que haya de bacterias que haya y el gran consumo de glucosa que haya. O sea, pero el pH siempre va a ser ácido, porque es un medio, digamos, cerrado ya. En un MPM es pus, gérmenes, no hay oxígeno, y por eso que el pH se hace ácido. Entonces, eso es lo que no puede darse en realidad, que el pH esté más de 7.2. Eso es lo que no puede dar. Puede haber glucosa un poquito alta, un poquito baja, eso bueno. Lo normal es que haya menos de 40, ¿no? Pero puede darse que esté en 60, 80, pero nunca va a haber un pH mayor de 7.2, porque el pH de 7.2 solo es para neumónicos simples. ¿Ya ves? Luego lo repasan en ese cuadrito. Pero esa es la respuesta. Son capciositas las preguntas algunas, ¿no? Por eso no hay que apresurarse. Uno dice, ya, esta es, léela mejor, vuélvela a releer, demórate un ratito. Piensa en las clases que hicimos. Bueno, ¿cuál de las siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural loculado? O sea que tiene tabiques, quiere decir, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de localizarlo? Una radiografía de tórax, una ecografía, una pleurocentesis. Bueno, aquí es la ecografía. La ecografía es la que nos ayuda a descartar un derrame pleural loculado. Eso sí, no las mencioné, pero es la respuesta. Las radiografías no logran ver derrame pleural loculado. O sea, sí nos hacen sospechar, pero acá nos preguntan la mejor. La ecografía ve los tabiques, pues. Entonces la mejor es la ecografía. La causa más frecuente de derrame pleural en forma de trasudado, ya eso sí saben, ¿no? Es la tuberculosis, ¿no?
El síndrome nefrótico. ¿Cuál es? La cirrosis. La insuficiencia cardíaca congestiva. Esa es la principal causa de trasudado. Sí lo saben. Ya no se olviden, ¿ah? Los valores de ADA, ahí están los adólogos, en un líquido pleural sugieren fuertemente el diagnóstico de empiema, tuberculosis. Bueno, entre todas sí, pues obviamente. Acá no nos han puesto, acá no, entre todas las que elevan ADA, solo está el empiema y la TB. El hemotoras no eleva, el artritis, bueno, no, el embolismo tampoco. Pero sí, pues nos sugiere ciertamente TBC cuando está más de 70, ¿no? Lo normal es más de 45, claro. Esa elevación también nos sugiere, pero más de 70 ya casi es diagnóstico.